Hola, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. Vamos a ir dándole tiempo que entren. Y que mientras tanto voy anotando. ¿Dónde dejé? Acá. Hoy es 7 del 6. Muy bien. ¿Saben que subí a la plataforma, a la parte de materiales en Epitelial? Subí unas cuantas cosas que tenía en la computadora sobre histología. Hay unos módulos de la Facultad de Medicina Uruguaya que están bastante buenos para aprender a reconocer preparados. Y después también subí algunas cosas de la Facultad de Medicina de México, que son como apuntes resumidos, un poquito todo lo que hemos visto de epitelial. Y le subí también algunos materiales sobre el tipo de órganos, cómo se observan en histología, aquello que habíamos hablado de los órganos huecos y los órganos compactos, macizos, ¿sí? Así que si quieren pueden bichar ahí. Y hay el módulo ese de Facultad de Medicina que les subí, tiene de todos los tejidos, no solamente de epiteliales, o sea que si quieren después consultar para conjuntivos, lo pueden conjuntar. Y una cosa que les quería recomendar es que se lo descargaran, porque les van a ser útiles en un futuro, ¿no? Son materiales muy buenos y que el creado por Facultad de Medicina, tiene muchos años. Ahora sé que están dando otro, pero ese está muy lindo, hecho por unos alumnos, por los alumnos de la cátedra fue. Y está lindo porque va señalando en cada tejido lo que se ve, a veces es lo que cuesta comenzar a comprender, ¿no? Me imagino que el haber tenido que diagnosticar, el que ya se metió a diagnosticar, vio que no es una tarea sencilla y que hay que hacer mucho ojo para poder empezar a familiarizarse con los tejidos. ¿Alguno de ustedes ya comenzó a hacer el diagnóstico? ¿Ninguno? ¿Me oyen? Sí, profe, no, yo no. ¿Ninguno empezó? ¿Camila? ¿No te animaste? Sí, o sea, empecé. Vanessa sí, Vanessa ya mandó el práctico, no lo miré todavía, pero vi que habías mandado, ayer me hiciste una pregunta y vi que lo habías mandado. ¿Y Camila al final lo hiciste? Sí, ¿Sí? ¿Y qué tal? está difícil. Difícil. Bueno, no es que sea difícil, es una cosa nueva. Es una cosa nueva que están haciendo, que nunca habían hecho, y que lleva su tiempito aprenderla, ¿no? Y que hay que ir muchas veces sobre lo mismo. Sofía, ¿cómo te... Profe, ¿cuál preguntaste el que dice evaluación sobre tejido epitelial? No, el práctico, Ah, ok. ¿sí? ¿Sí? El práctico, que son unas imágenes vistas al microscopio y hay que tratar de diagnosticarlas. Yo les puse ahí en los materiales imágenes un poquito más lindas de lo que se ven, pero quiero usar esas imágenes porque esas son las imágenes que tenemos en el laboratorio. Esas fotos fueron sacadas en el laboratorio con el microscopio que tenemos, con la cámara del microscopio que tenemos, y que vean que los preparados no son tan divinos como los que aparecen en internet o lo que nos aparecen en los libros. Es decir, hay veces que tenemos que ver ese tipo de preparados horribles y hay que, de todas maneras, tener estrategias para aprender a diferenciarlos, ¿sí? Aunque sean espantosos. Y hay estrategias para empezar a diferenciarlos.
Vieron que por eso les coloqué los preparados en los 3 aumentos que nos da el microscopio. El panorámico, o sea, el de menor aumento. No sé si se acuerdan algo de microscopio ustedes, pero los microscopios ópticos tienen 2 sistemas de lentes, uno donde uno coloca el ojo, que es el ocular, y un sistema de lentes giratorio que están cerca de la muestra, que se llaman lentes objetivo, porque están cerca del objeto a observar, y esos son intercambiables. Los oculares también son intercambiables, pero no durante la observación. O sea, uno puede sacar y poner otro ocular, pero en la observación se puede pasar de un objetivo a otro sin necesidad de mover nada, nada más que el revólver del montaje que tienen estas lentes y cambiar de aumento sin mover el ojo del lugar, ¿no? Cuando empezamos cualquier observación, siempre, eso es un consejo que les doy para que en un futuro lo hagan, siempre se empieza con el menor aumento. Hay varios motivos por los cuales siempre empezar con el menor aumento. Primero, corro menos riesgo de romper preparados, ¿sí? Porque si no estoy muy familiarizado con el uso del microscopio, que creo que es lo que les pasó a ustedes el año pasado, ¿no? Que casi no usaron microscopio, no sé si llegaron a usarlo. Entonces, el menor aumento es un aumento corto, que no me permite tocar, está rozando el preparado. Entonces, si yo subo y bajo el tubo, que es donde están estas lentes, para poder enfocar, a partir de un tornillo que se llama tornillo macrométrico, no voy a tocar el preparado jamás antes de ver la imagen. Ahora, cuando no estoy muy familiarizado con eso, si yo empiezo por el de mayor aumento, lo más probable es que roce el preparado y lo rompa. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo estuve tentada de ponerles un video que no sé si se lo voy a poner, porque después que lo vi son 25 minutos de mi persona hablando, que es un video que hice el año pasado para los de primer año de liceo, para enseñar microscopio, pero no sé si se lo van a fumar ese video. La verdad que estoy yo explicando todas las partes del microscopio y para qué sirve cada una y cómo se usa y cómo se cuida y todo ese tipo de cosas. Si les interesa, se los coloco, pero no sé. Eso lo pueden leer también por ahí. Así que el que esté interesado me dice nomás, pero tengas en cuenta que es un video que hice en casa, en el escritorio, con un microscopio para mostrarlo, sí, de manotón de ahogado el año pasado, porque no sabía ni ya ni cómo hacía para introducir las observaciones microscópicas en primer año. Bueno, chicos, nos quedaba terminar de el epitelial glandular antes de meternos en el diagnóstico y en lo que hay que hacer en ese informe de práctico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes? Yo no. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos haciendo, que eran los epiteliales glandulares. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los epiteliales son de 2 tipos? Unos de revestimiento o recubrimiento y otros glandulares, de secreción. ¿Sí? Bueno, los epitelios glandulares son los que forman, como la palabra lo dice, a unos órganos llamados glándulas. ¿Sí? Primera cosa que nada. ¿Sí? Forman a todas las glándulas, sean de secreción interna o de secreción externa. Todo el órgano que se llame glándula es un órgano secretor. Y todas ellas están formadas por epitelios. Un tipo de epitelios especiales que son capaces de elaborar sustancias químicas y liberarlas. ¿Sí? Hay distintos mecanismos de liberación y distintas formas de sustancias químicas que puede producir un epitelio, pero todo aquel que segrega alguna sustancia química es una glándula. ¿Sí? Y el epitelio que lo forma es el epitelio glandular. La otra característica es esa, bueno, la de producir una sustancia que la elaboran en su citoplasma. Acuérdense que estas células van a tener un aparato de Golgi muy desarrollado, porque justamente la secreción está a cargo del aparato de Golgi. Si se acuerdan, el aparato de Golgi recibe vesículas desde el retículo, tanto endoplasmático rugoso como liso, y adentro del aparato de Golgi esas sustancias se modifican, se clasifican, se empaquetan en unas vesículas
que pueden tener distintos destinos. ¿Se acuerdan que si se quedaban adentro de la célula podía ser un lisosoma, que no es el caso del epitelio glandular, pero si esa sustancia tenía que salir al exterior de la célula, se empaquetaba en una vesícula de secreción. Bueno, justamente las glándulas, las células epiteliales glandulares, tienen un aparato de Golgi muy desarrollado que está generando permanentemente vesículas de secreción para ser exocitadas al exterior de la célula, ¿sí? Es decir, algunas veces se exocita solo la sustancia, otras veces vamos a ver que se exocita hasta la célula, o sea, se rompe la célula y sale hasta la célula, y otras veces se exocitan pedacitos de citoplasma con la secreción que vamos a ver. Así que hay diferentes modalidades. Eso nos va a permitir distinguir distintos tipos de glándulas, ¿sí? ¿Para qué se expulsan las sustancias al exterior? Bueno, diversos son los motivos. Uno de ellos es para hacer que otras células cumplan su función. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar. La hipófisis libera unas hormonas muy importantes que son las gonadotrofinas y van a parar a las gónadas. Por eso se llaman gonadotrofinas. Las gónadas, ovarios y testículos, ¿no? Entonces, cuando esa hormona llega al ovario o al testículo, o sea, la gónada, ¿qué hace la gónada a cambio? Empieza a fabricar gametos. Es decir, empieza a fabricar óvulos y espermatozoides, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe el ovario y el testículo que tienen que fabricar óvulos y espermatozoides? Porque reciben una señal de una hormona que les indica que ese es el momento de comenzar a formarlos, ¿sí? Es decir, en el caso del cuerpo masculino, de los testículos, la formación de espermatozoides es constante, así que la secreción es permanente, ¿sí? Está permanentemente indicándosele a las células del testículo que se generen espermatozoides. Sin embargo, en el caso del ovario, la formación es cíclica y no está permanentemente informándose o segregándose una hormona para que el ovario empiece a formar óvulos, sino que es intermitente, ¿verdad? Es en determinada etapa del mes que se produce la generación de ovocitos, se libera uno por mes generalmente, y después se suspende esa secreción, hay unos 15 días más, y luego se retoma nuevamente cuando la glándula empieza a recibir las señales endocrinas. Otra función que pueden tener esas secreciones que liberan las células glandulares puede ser la de digerir sustancias químicas o alimentos que ingerimos, ¿sí? Y que tienen que ser simplificados. No se olviden que los alimentos que nosotros ingerimos están compuestos por moléculas orgánicas, macromoléculas, proteínas, glúcidos, lípidos, ¿verdad? Que con ese tamaño no podrían atravesar las membranas celulares y pasar a la sangre, por ejemplo, para ser distribuidas. Entonces tienen que ser simplificadas a sus unidades constitutivas para poder llegar a todas las células y ser utilizadas para fabricar nuestras propias proteínas, nuestros propios lípidos, ser utilizados como fuentes energéticas y todas esas cosas. O sea que otra misión de las glándulas es segregar sustancias químicas que favorezcan la digestión de las macromoléculas con las cuales nos alimentamos. Otra de las funciones también que tienen las secreciones glandulares es, por ejemplo, una secreción producida para que forme parte del medio extracelular, ¿sí? Eso lo vamos a ver muchas veces en el tejido conjuntivo, ¿sí? Las sustancias segregadas se van a acumular en la matriz extracelular. Entonces también son células glandulares que tienen como misión formar todo lo que las rodea. Y la otra misión que pueden tener las células glandulares, ¿sí?, es la de segregar sustancias. Nosotros ya vimos una de estas células, la célula caliciforme, ¿sí?, que libera mucus para proteger la superficie del epitelio en la cual está ubicada,
¿sí? Lo protegen, por ejemplo, de los jugos digestivos en el intestino, o lo protegen de las bacterias que ingresan con el aire, y entonces en esta sustancia pegajosa quedan pegoteadas, y de esa manera no ingresan al epitelio. Es decir, que la glándula, ¿verdad? El epitelio glandular, tiene una función única que es la de secreción, pero cada secreción va a tener una misión diferente, ¿sí? Que puede ser hacer que una célula trabaje, ¿sí? Hacer que se digiera o se modifique, se transforme una sustancia química compleja en una más simple, o ser un compuesto que va a formar parte del medio extracelular, como es en el caso del tejido conjuntivo, las fibras y la sustancia fundamental, o liberar una sustancia que va a proteger al tejido epitelial, ¿verdad? De diferentes maneras. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, ¿cómo se clasifican las glándulas? En primera instancia, la clasificación primaria de las glándulas es por la forma de secreción que tienen, ¿sí? Hacia dónde vierten la secreción las glándulas. Entonces, vamos a tener que hay unas que vierten la secreción al medio interno. ¿Quién se acuerda qué es el medio interno? Cuando vimos homeostasis, vimos quiénes integran el medio interno. ¿Quién forma el medio interno? ¿Recuerdan el medio interno? ¿Están por ahí La todavía? sangre puede ser. ¿Cómo, Michelle? La sangre. La sangre, exactamente. La sangre, la linfa, el medio extracelular, todo eso formaba parte del medio interno, ¿sí? Estas glándulas, hay unas glándulas, un tipo de glándulas que la secreción va a parar al medio interno, o sea, generalmente va a parar a la sangre, ¿sí? Las endocrinas. Exactamente, en ese caso habló que la secreción es interna, la glándula es endocrina, o endocrina, correctamente como lo dijiste tú, ¿sí? Ahora, otras veces la secreción no va a parar a la sangre ni al medio interno, sino que va a parar a través de un conducto a una cavidad o al exterior del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí hablo de una glándula. Exocrina. Exactamente, endocrinas y exócrinas. Así que la primer clasificación que tengo o sea, lo primero que tengo que corroborar si el epitelio es glandular, ¿de qué tipo es? Si es endocrino o exócrino, ¿sí? Bien, ¿cómo me voy a dar cuenta si es exócrino o endocrino? Bueno, todo tiene que ver con el origen de esta glándula, ¿sí? Todas las glándulas, cuando está el desarrollo embrionario, derivan de un epitelio de revestimiento o de recubrimiento. Todas, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos. Esta zona roja es de donde es la parte del epitelio que va a originar la glándula, ¿sí? Si ustedes observan, tanto en la endocrina como en la exócrina, ¿verdad? El epitelio tiene un sector que va a originar la glándula. Si miran el segundo dibujo, ven que las células empiezan a crecer o se empiezan a reproducir hacia el tejido conjuntivo que está subyacente a ese epitelio, tanto en la endocrina como en la exócrina. Vieron que es exactamente igual, ¿sí? Las células se reproducen y se introducen en el tejido conjuntivo subyacente que tiene todo epitelio asociado. ¿Bien? Bueno, el tema es cómo termina esto, ¿sí? Si ese epitelio que creció hacia el conjuntivo se mantiene unido al epitelio originario, ¿sí? Es decir, se invagina hacia el interior, pero mantiene comunicación con el exterior, entonces digo que la glándula es exocrina, ¿sí? Ahora, si ustedes observan que ese epitelio no mantiene contacto con el epitelio original, es decir, que quedó como cúmulos de células juntas dentro del tejido conjuntivo subyacente, entonces eso es un glandular endocrino.
Entonces, cada vez que observemos un preparado, nosotros vamos a tener que observar, ¿verdad?, las células epiteliales juntitas, eso lo tenemos que observar para saber que es un epitelial, pero también tenemos que ver si en el corte del órgano nosotros encontramos estos conductos excretores o no los encontramos. Si los encontramos, hay cortes de tubos transversalmente, con una luz, con un epitelio que los rodea, pero que justamente aparecen mezclados con estos grupos de células secretoras, entonces estamos en presencia de una glándula exócrina. Mientras si no los encontramos, esos cortes de tubos, solamente encontramos grupos de células epiteliales juntitas, dispuestas de muchas maneras, vamos a ver, pero sin comunicación con el exterior, entonces estamos en presencia de un tejido glandular endocrino. ¿De acuerdo? Entonces, las glándulas endocrinas, ¿sí?, son aquellas, acá vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?, un dibujito mejor, donde vemos el epitelio original, totalmente independiente del epitelio glandular que originó, se separa. Entonces, como estos paquetitos de células epiteliales quedan metidos dentro del conjuntivo, van a estar en contacto directo con los vasos sanguíneos de ese tejido conjuntivo. Entonces, en un corte de una glándula endocrina, yo lo que voy a ver son estos cúmulos de células secretoras, glandulares secretoras, ¿verdad? Y entre medio de ellas voy a ver una cantidad de cortes de vasos sanguíneos. ¿Cómo los voy a reconocer? Por el color. El color de estas células con la hematocilina y eosina van a quedar, ¿se acuerdan?, violetas y rosadas. Pero los capilares sanguíneos van a quedar también violetas y rosadas, pero el contenido de esos capilares sanguíneos, como son los glóbulos rojos, van a quedar de un color naranja. Entonces voy a ver pequeñitos acúmulos de estructuras redondeadas o alargaditas con cosas naranjas en el centro que corresponden a los capilares sanguíneos. Y todos esos cúmulos de células secretoras van a estar rodeadas de capilares sanguíneos. ¿Sí? Las glándulas exócrinas, sin embargo, nosotros vamos a ver que no se independizan del epitelio de recubrimiento, ¿sí?, o de revestimiento. Entonces vamos a ver en los cortes estos sectores que vendrían a ser los sectores secretores y estos otros sectores que corresponden a los conductos de salida de la secreción de esta glándula. ¿Sí? Entonces, en los cortes vamos a ver muchas zonas glandulares y muchos cortes de órganos tubulares que corresponden a los conductos de salida de la glándula. ¿Sí? Cuando veo entonces conductos, cortes de conductos, eso me está indicando que esta glándula libera su secreción a un conducto y ese conducto lo conduce a la superficie del epitelio que lo originó. Ese epitelio que lo originó puede estar en la superficie corporal, ¿verdad?, puede ser una glándula de la piel, o puede estar en la superficie interna de un revestimiento de un órgano, ¿verdad?, pero que libere su secreción, por ejemplo, al estómago, al intestino, al esófago, ¿verdad? Son glándulas de secreción externa. No van a la sangre sus productos de secreción, van a una superficie que está formada por el epitelio que las originó. Las glándulas exócrinas se clasifican, ahora entramos en las exócrinas, se clasifican según 3 criterios. Uno, el tipo de secreción que liberan. Otro, el mecanismo que tienen para liberar esa secreción. Y un tercer, que es el número de células que los compone. ¿Sí? Así que cuando la glándula es exócrina, yo tengo 3 criterios para clasificarlas. ¿Sí? Uno, el tipo de secreción. Otro, el mecanismo en cómo se libera esa secreción. Y otro, el número de células que lo compone. Vamos a ver las glándulas exócrinas según el tipo de secreción. ¿Sí? El tipo de secreción de las glándulas exócrinas puede ser de 2 tipos. ¿Sí? Un tipo en el cual la secreción esté formada por mucopolisacáridos, es decir, sustancias glucídicas, o sea, de tipo carbohidrato, pero viscosas, ¿sí?, que generalmente sirven de lubricantes para las superficies a donde van a salir,
o de protectores de las superficies que van a cubrir, ¿sí? Y entonces en ese caso digo que la glándula tiene una secreción mucosa, ¿sí? O sea, las glándulas que segregan ese tipo de mucopolisacáridos son glándulas mucosas. El más conocido de todos es la mucina, ¿sí? Que es una glucoproteína que se segrega en muchos epitelios, por ejemplo en el epitelio del intestino, por parte de las células caliciformes, o en el epitelio del estómago para protegerlo de la corrosión que pueden provocar las enzimas del jugo gástrico, o se secreta, por ejemplo, en el aparato respiratorio para atrapar a las partículas de polvo y a las partículas que vienen con bacterias, que podrían ser dañinas para nuestro organismo. En todos esos órganos tenemos células glandulares de tipo mucoso. El otro tipo de secreción es una secreción más acuosa, ¿sí? En la cual generalmente están inmersas enzimas. O sea que van a ser segregados por epitelios que tienen que ver con aquella función digestiva que veíamos al comienzo. Y esas se les llaman serosas, ¿sí? La secreción es acuosa y rica en enzimas. Y hay un tercer tipo de glándulas que tiene los dos tipos de secreción, mucosa y serosa. Y entonces a esas glándulas que muestran tanto células glandulares mucosas como células glandulares serosas, se les llama glándulas mixtas, ¿sí? Tienen los dos tipos de secreción, los dos tipos de células que producen sustancias mucosas y sustancias serosas. El otro criterio para clasificar las glándulas exócrinas era según el mecanismo de liberación de la secreción, ¿sí? Y ahí tenemos cuando la glándula libera todo, holocrina, holo quiere decir todo secreción, entonces vemos que la secreción está formada por una sustancia química producida por estas células, pero también por toda la célula, ¿sí? Es decir, la célula para liberar su secreción se explota, ¿sí? Se muere y se libera junto con su secreción, ¿sí? Eso es una glándula holocrina. El ejemplo que tenemos de células que sacrifican su vida para la secreción son las glándulas de la grasa de la piel, las glándulas sebáceas, ¿sí? El sebo que liberamos para proteger nuestra piel, ¿verdad? Que es un impermeabilizador, se libera por una glándula de tipo holocrina. O sea, la secreción está formada por toda la célula, ¿verdad? Que se sacrifica para liberar la secreción que tiene internamente. El otro tipo de glándulas, según el mecanismo de secreción, son las merocrinas, ¿sí? En este caso, como vemos en el dibujito, la célula produce la secreción, la libera a un conducto, pero lo único que sale al exterior es la secreción, ¿sí? La célula queda intacta, no se muere ni nada, sigue produciendo permanentemente secreciones y liberándolas. Esa es un tipo de glándula que se le denomina merocrina, ¿sí? Por supuesto que la secreción, ya se imaginarán que viene del aparato de Golgi en una vesícula y es exocitada a la luz del tubo que conduce la excreción hacia el medio externo. Es el ejemplo típico de la glándula salival, de los acinos serosos del páncreas, ¿sí? Que vierten su secreción por exocitosis a un tubo. El hígado vierte la bilis por exocitosis, ¿sí? A los conductos biliares, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de glándula que se llama apócrina, que como pueden observar en el dibujo, la secreción es producida dentro de la célula, pero para poderla liberar, se libera un pedacito de citoplasma de esa célula con la secreción en el interior, ¿sí? Esto es característico, por ejemplo, de la glándula mamaria. La leche materna está formada por una secreción, ¿verdad?, láctea, que la fabrican estas células glandulares exócrinas, pero cuando se libera el conducto galactófago, que es el conducto que forma la glándula mamaria,
no se libera por exocitosis, sino que se libera por excreción de un pedacito de citoplasma que la contiene. ¿Sí? Bien, el otro criterio que nos falta de clasificación de los... Profe, Sí, esa última también tiene como una parte de membrana, ¿no? sí, sí, sí. Libera membrana, pero con un pedazo de citoplasma. O sea que lo que está formando la leche materna es la secreción láctea más citoplasma de la célula exócrina. Claro. Que es muy nutritivo, ¿no? Porque tiene, acuérdense que las membranas están formadas por proteínas y por glúcidos y por lípidos, así que también en ese lácteo, ¿verdad? Con que alimentamos a nuestras crías, ¿verdad? Estamos dándole partes de nuestras membranas para que después el cuerpo de ese ser fabrique sus propias membranas. El otro criterio para clasificar las glándulas exócrinas es según el número de células. ¿Sí? Según el número de células, la glándula puede ser unicelular, o sea, estar formada por una sola célula, y vamos a ver estas células exócrinas distribuidas por varios epitelios. ¿Sí? Un ejemplo es la célula caliciforme, ¿sí? Es una única célula. ¿Se acuerdan por qué se llama caliciforme? ¿No era por la forma de copa? Exacto. Tiene una zona ensanchada, que sería la de copa, y una zona más estrecha, que sería el tallo de la copa, por eso el nombre. Y justamente es una célula con un aparato de Golgi muy desarrollado, que produce una cantidad de vesículas en donde almacena el mucígeno, ¿sí? Que es liberado a través de microvellosidades en la superficie externa del epitelio, y sirve para lubricar este epitelio y para protegerlo de lo que pueda estar ocurriendo en ese órgano que tapiza. ¿Sí? Si no tiene una sola célula, entonces, ¿cómo se llamará la glándula? Cuando tiene más de una célula. Pluricelular. Pluricelular, ahí va. En este caso, las glándulas tienen muchas células, como la que podemos ver en este dibujito, y las pluricelulares se caracterizan por estar formadas por dos partes, ¿sí? Una, la parte secretora, que acá está pintada en verde, y otra, la parte excretora, que forma parte de ese conducto que está asociado al epitelio originario, que es la parte excretora. A la parte excretora se le denomina conducto excretor. ¿Y a la parte secretora cómo se le denomina? Esta es una de las palabras del crucigrama. Adenómeros. El adenómero, justamente. Toda glándula exócrina pluricelular tiene una porción secretora que se denomina adenómero y una porción excretora de células epiteliales que se denomina conducto excretor. Estas células del conducto excretor no son secretoras. Estas no producen sustancias para ser liberadas. Las que producen las sustancias son las que están en el adenómero. Estas células liberan a su luz, a la luz del tubo, ¿verdad? Que están formando, la secreción, ya sea de forma holócrina, merócrina o apócrina, y sale por el tubo excretor, hacia una superficie externa o interna. ¿Sí? Todas las glándulas exócrinas pluricelulares tienen estas porciones. Cuando el conducto excretor no se ramifica, es decir, es como esta glándula, vieron que hay un solo conducto excretor, ¿sí? Decimos que la glándula pluricelular es simple. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando hay un solo conducto excretor, este no está ramificado, la glándula se clasifica como simple. Y podemos tener varias versiones de glándula simple, ¿sí? De acuerdo a cómo está dispuesto su adenómero. Si el único conducto excretor libera secreciones de un conjunto de células que se dirigen hacia el interior del tejido conjuntivo, formando como un tubito, entonces digo que la célula es tubular simple.
Simple porque tiene un solo conducto de salida, y tubular porque el adenómero tiene forma de tubo. ¿Sí? Cuando observo un adenómero en forma tubular, pero ramificado, digo, y un solo conducto excretor, digo que la glándula es tubular simple ramificada. Muchas veces el adenómero no se ramifica, pero se enrolla. Entonces ahí tengo una tubular simple enrollada. Y otras veces, las que vamos a observar nosotros, uno de los ejemplos que vamos a observar nosotros, el tubo no es recto, sino que en la parte inferior del adenómero se ensancha y adquiere la forma como de una botellita, ¿sí? A esta disposición del tubo ensanchado en su base se le llama acino, ¿sí? El adenómero ensanchado en su base es un acino, y a la glándula se le llama acinar, porque tiene acino, simple porque tiene un solo conducto de salida. Esos acinos también, como pasa con los túbulos, pueden estar ramificados, entonces la glándula está formada por varios acinos y un solo conducto. Entonces se dice que la glándula es acinar simple ramificada. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Bueno, así que siempre hay que mirar dos cosas. El tubo, para saber si es simple, o va a ser como ahora vamos a ver que no son simples, ¿verdad? Que son, cuando tienen el tubo muy ramificado, estas pluricelulares van a ser compuestas. ¿Sí? Sé que se me trancó la pantallita, ahí va. Si los conductos entonces de la glándula están ramificados, la glándula ya no es simple, ahora es compuesta. Y vamos a ver los ejemplos de compuestas que puede haber. ¿Sí? ¿Ven? Tengo el conducto excretor que sale a la superficie, pero que antes de llegar a la superficie, ¿verdad?, emitió varias ramas. ¿Sí? Y proviene de varios grupos tubulares. Entonces, en este caso tengo una glándula tubular, por la forma del adenómero, compuesta, porque tiene varios conductos de salida que terminan en un conducto excretor. En este caso, el adenómero es acinoso, ¿sí? Entonces tengo una acinar compuesta, ¿sí? Porque tiene un conducto excretor que se ramifica y que termina en un adenómero de forma acinosa. Y en este otro caso, como pueden ver, tengo algunas tubulares y algunas acinosas, entonces en este caso es las glándulas más complejas, se dice que son tubulares acinosas compuestas, o túbulo-acinares compuestas. En cada caso va a ser complejo la observación de esto, porque nosotros no vamos a observar los cortes así. No vamos a observar el epitelio y el corte así unido, salvo que tengamos un corte longitudinal de la glándula. Generalmente los cortes se ven transversales, entonces lo que vamos a ver nosotros son cortes de acinos o de túbulos. Bueno, y acá las tenemos todas, las morfologías, ¿verdad?, que acabamos de ver. Las simples, cuando tienen un solo conducto excretor, no ramificado, y las compuestas cuando tienen un conducto excretor que se ramifica. La forma del adenómero tubular cuando se dirigen hacia abajo, ¿verdad? Tubular ramificado, enrollado o acinoso, ¿sí? Acinoso simple o acinoso ramificado. Pero recuerden los dos tipos básicos de disposición de estas glándulas. ¿Es un grupo de células que se va hacia abajo como un tubo, o es un grupo de células que se va hacia abajo y se ensanchan como si fuera una botellita? ¿Sí? Nos está quedando menos de un minuto, ¿sí? Y estas serían las disposiciones. El epitelio endocrino ya es más complicado de clasificar, porque hay varias formas de disposición y no es tan claro como esto que lo clasifico en tubular, simple, compuesto, no. Está más complicado, hay que empezar a ver cómo es la estructura y no es tan sencillo de clasificar.
El tejido glandular endócrino, acuérdense que no está unido al epitelio original, o sea que son masas de células juntas que quedan dentro del conjuntivo. Y ahí puedo clasificarlas según la topografía, ¿sí? En dos grandes grupos